las 9 de la mañana, 9:02, vamos a dar inicio a la tercera jornada. Muy buenos días desde la Cámara de Comercio. Agradecemos a todos los asistentes su participación a la tercera jornada de la celebración del Día Internacional de Turismo. En el día de hoy nos acompaña el profesor Germán Morales, magíster en Ecología, magíster en Administración y Negocios, doctor en Desarrollo Sostenible, director de la Escuela de Turismo de la Universidad. No, déjame así como yo sé. No, porque no me va a salir eso. Perdón, disculpa. Es que en este momento es director de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma de Occidente. También nos acompaña hoy el doctor Wilder López, presidente de la Cámara de Comercio de UGA, quien les va a dar un saludo. Doctor, bienvenido. Gracias, Oscar. Un saludo muy especial. Un buen día para todos y pues muy complacidos de tener esta tercera jornada de celebración del Día Internacional del Turismo. Saludo especial también al doctor Germán Morales. Y pues qué interesante poder tener estas tres jornadas dirigidas a los empresarios de un sector tan importante, un sector tan con tanto potencial en nuestro departamento, en nuestra subregión centro del Valle del Cauca. Y decirles que para la Cámara siempre ha sido muy importante el trabajo con los empresarios del sector turismo, un trabajo que adelantamos con los 8 municipios del área de jurisdicción de la Cámara de Comercio. Producto de eso, precisamente, en algún momento se determinó tener una persona como Oscar Hurtado, que es quien está moderando hoy la reunión dentro del área de competitividad de la Cámara, se tuviera precisamente una coordinación específicamente para el área de turismo. Y bueno, el trabajo que ustedes ya conocen, que se adelanta por parte de Oscar, del área de competitividad en cabeza de Jean Fabián Taborda, y que no tiene otro objetivo, que es el de poder fortalecer, de poder ayudar en todo el proceso de formalización también a nuestros empresarios del sector. Así es que reiterarles que desde la Cámara de Comercio toda nuestra disposición, toda nuestra voluntad de trabajo, generamos muchos programas, planes para llevar con ustedes en lo posible un mejoramiento y un fortalecimiento de las unidades productivas en este importante sector. Las charlas las temáticas que se han tratado, creo que muy oportunas y que permiten que muchos de nuestros empresarios en los municipios del área de jurisdicción que tienen ese potencial y que seguramente han trabajado en algunos de los programas que hemos ofertado, pues vayan desarrollando actividades y acciones concretas que les permitan aprovechar nuevos momentos después de que se permita por parte de las autoridades y bueno, toda esa reactivación que se está dando. Así es que un saludo muy especial, esperamos que estén disfrutando de estas jornadas, como se dio con el aviturismo, el turismo sostenible en esa segunda jornada y hoy pues con el doctor Germán Morales en lo que tiene que ver con la importancia de este sector rural que tiene como actividad el turismo en todo el proceso de reactivación. Así es que un gusto en nombre de la Junta Directiva, de todo el equipo de trabajo de la Cámara de Comercio, pues un saludo muy especial y que este cierre de jornada pues sea junto con las otras dos, pues ojalá haya colmado las expectativas y sea de mucho provecho para ustedes. Que tengan una buena jornada. Los dejo con el doctor Germán Morales, a quien también nuevamente saludamos. Muy buenos días para todos y para todas. Wilder, muchísimas gracias por la invitación. Oscar, muchas gracias por la invitación a la Cámara de Comercio de UGA, pues por este espacio, por permitirnos integrarnos a este ejercicio de la celebración del Día Mundial del Turismo 2020, Turismo y Desarrollo Rural. Entendemos que por la situación por la que estamos pasando en este momento y todos los estudios apuntan a que lo que se va a dinamizar muy fuerte es el turismo de cercanías, es el consumo local, el consumo responsable, es el desarrollo local y el turismo rural ahí pues gana una relevancia significativa en el país porque pues para nadie es un secreto que somos un
un país eminentemente rural, con una megadiversidad muy alta, y por lo tanto, pues yo creo que después de esta crisis que todavía seguimos pues asumiendo y enfrentando, la gran oportunidad que se nos presenta frente al tema del turismo rural, del turismo comunitario o más generalmente como lo conocemos en Colombia, del turismo de naturaleza, pues es muy importante. Yo agradezco este espacio y la conferencia del día de hoy pues la he traído un poco para orientar unas ideas en respecto a cómo debemos trabajar, porque pues, de alguna manera nos hemos venido reactivando, si se puede decir de alguna manera, después de 5 meses ya, casi 6, de estar en cuarentena de diferentes tipos, y esta reactivación paulatina que vamos teniendo, pues nos está demostrando, por ejemplo, cómo los colombianos y nosotros en el Valle del Cauca estamos prefiriendo, por ejemplo, los entornos rurales, la gran cantidad de personas de los centros poblados y urbanos que se están desplazando hoy, comprando tierra, comprando vivienda y ocupando los espacios rurales, puede generar a futuro una problemática muy compleja para el país si no hacemos un manejo alrededor del ejercicio del turismo rural, del turismo comunitario y de este gran producto sombrilla en el país, como es el turismo de naturaleza. Por eso la charla de hoy la he querido orientar en ese sentido. Yo voy aquí a apagar mi cámara para entrar en materia y con relación a la presentación. Muchas gracias. Profesor, bienvenido nuevamente, muchas gracias por el apoyo, por la charla, y como de costumbre la sala es suya, el micrófono es suyo. Una preguntita, profesor. ¿Y las preguntas le gustaría que le hiciéramos al final de la charla o en medio de la charla? Son las preguntas y al final yo contesto las que tengo. Ok, profesor, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Listo, bueno, pues como ya lo anunciamos, esta charla, esta conferencia del día de hoy, pues hace parte de la celebración del Día Mundial del Turismo 2020, Turismo y Desarrollo Rural. Y pues básicamente, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Yo sé que tal vez ustedes vieron en la presentación, en el afiche o en el flyer del evento, ustedes seguramente vieron que la conferencia se titulaba en principio, y la vi ahí en la presentación, Turismo Rural y Economía y Economía Local. He querido traer esta conferencia, darle este sentido a la conferencia, a la charla del día de hoy, y enfocarme en el tema del turismo rural y el desarrollo local sostenible. No quise simplemente que tengamos esa mirada económica del turismo y el turismo como un elemento de generador de divisas, sino que de la misma manera que, como lo comenta la Organización Mundial del Turismo y otras importantes organizaciones en el mundo alrededor del turismo, el turismo debe ser un generador de bienestar para los destinos, para las comunidades locales, y en ese sentido, quedarse solamente en la visión del turismo como un elemento generador de divisas y como en la dimensión económica solamente del turismo, pues no me parecía acertado, porque el turismo debe ser generador de desarrollo local y en particular desarrollo local sostenible. La charla del día de hoy la voy a enfocar en los elementos y las dimensiones que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de desarrollar el turismo rural en el país con enfoque hacia el desarrollo local sostenible. Y voy a mostrar un poco lo que es el modelo que venimos desarrollando desde la Universidad Autónoma de Occidente. Y me parece importante que lo entiendan, porque no solamente es esa visión un poco que el turismo está de moda, y entonces porque el turismo está de moda, ahora todo el mundo quiere trabajar en turismo. Ahora nosotros entendemos, por ejemplo, que todos los destinos, todos los municipios, incluso
tienen en sus planes de desarrollo al turismo como un gran activador de la economía local, pero lo vuelvo a repetir, no es un activador de la economía local. El turismo debe ser un activador del desarrollo local, debe ser un activador del bienestar comunitario y del bienestar de los destinos. Si el turismo no genera desarrollo local, no genera bienestar local y no se hace de una manera sostenible, el turismo se puede convertir en una tragedia para un destino, porque el turismo es como una aplanadora que te puede pasar por encima, ¿ya? Y también quiero hacer claridad frente a ese tema, al menos es mi consideración, porque lo escucho permanentemente todo el tiempo de la gente diciendo que el turismo es la gran industria sin chimeneas o que la industria del turismo no. El turismo no es una industria. El turismo no es una industria porque el turismo pertenece al sector secundario y está relacionado con el sector terciario, que es el sector de los servicios, y los sectores primarios y otros tipos de sectores son los que pertenecen a los temas de la industria. Entonces es importante aclarar eso, es importante que entendamos realmente, que conceptualicemos bien lo que es el turismo, cómo se debe desarrollar el turismo. El turismo tampoco es un cuento bien echado, el turismo tampoco es una mentira maquillada, que son conceptos que uno suele escuchar en el territorio nacional, y eso tiene que ver con el grado de empirismo que tenemos en el país alrededor del turismo. Y eso tiene una particularidad, y eso tiene una razón de ser, y es que nosotros, y no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, incluso todavía no hemos consolidado una escuela epistemológica y conceptual alrededor del turismo, porque todavía seguimos en una discusión muy fuerte, aún en el siglo XXI, de determinar si el turismo es o no es una ciencia. Y, por ejemplo, por no considerar que es una ciencia como tal y que necesita una epistemología para su desarrollo, entonces por eso tenemos la percepción y la visión, y lo digo de esta manera, que cualquiera puede trabajar en turismo, que cualquiera puede desarrollar turismo, y por eso no nos parece que hay que estudiar turismo, que hay que investigar turismo, y que el turismo tiene unos elementos, que el turismo no solamente es promoción, que el turismo no solamente es un grupo de personas que viajan de un lugar a otro, el turismo tiene otras connotaciones que son muy importantes, y esa falta de epistemología, y voy a poner un ejemplo muy sencillo que siempre lo pongo, es decir, otras áreas disciplinarias que sí son consideradas como ciencias, por ejemplo, como las ciencias naturales o las ciencias administrativas, o por ejemplo las ciencias de la salud. Por ejemplo, ¿qué nos pasa? Y este es un ejemplo clásico que yo siempre pongo, para que entendamos un poco lo que nos ocurre con este tema de entender el turismo. ¿Qué nos pasa? Y voy a hablar del caso colombiano. ¿Qué nos pasa a los colombianos con el tema del turismo? Entonces, pensemos en las ciencias de la salud, pensemos en la medicina. Cuando usted se enferma, cuando usted como ser humano se enferma y usted está grave, usted no le confiere su salud a ninguna persona, ni al vecino, ni al que está al lado, ni nada. Usted va a un centro de salud, a un hospital, a una clínica, usted va y busca a un profesional de la salud. Es decir, usted busca un médico, usted busca un profesional de la salud. ¿Eso por qué lo hacemos? Porque entendemos que necesitamos un profesional de la salud para poder, y hoy que estamos en pandemia, así que lo entendemos, para entender que ese profesional sabe hacer eso. En turismo no nos pasa eso en Colombia. Es decir, cuando usted piensa en turismo, cualquier persona en Colombia piensa en turismo, ¿sí? O cuando un municipio piensa en desarrollar turismo, o se piensa desarrollar como destino turístico, o el país se piensa desarrollar como destino turístico, en el imaginario nuestro como sociedad, que no somos una sociedad del conocimiento, como sociedad, ¿sí? No está que tenemos que buscar un licenciado en turismo, un administrador turístico, un académico en turismo, un experto en turismo, un investigador de turismo, un planificador turístico, un diseñador de productos. No, todos tenemos la sensación que cualquiera de nosotros lo puede hacer. Es decir, tenemos la sensación que el turismo es como una manualidad, que el turismo es como un tema cosmético. Y por eso es importante, dentro de los temas que tenemos que empezar a complejizar un poco y entender en la realidad colombiana y vallecaucana frente al tema del turismo, es que el turismo tiene una epistemología, es que el turismo tiene una conceptualización, y es que el turismo está muy cerca, para mí sí, de ser una ciencia. Yo creía que sí es una ciencia,
y alrededor de eso hay que construir unos imaginarios. Entonces nosotros, y ya para entrar en materia, en la Universidad Autónoma de Occidente, pues como ustedes ven ahí, tenemos algunos reconocimientos significativos. Nos dimos a la tarea hace 10 años de construir un proyecto institucional de turismo. Y esto sí lo quiero explicar y me gusta explicarlo y lo voy a explicar rápidamente, porque para nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente el turismo no es un pregrado, una tecnología o un posgrado, ¿sí? Y desde ahí tratamos de desarrollar temas para el turismo. No tenemos una visión académica, solamente academicista, clásica del turismo. Es decir, nosotros consideramos el turismo, para nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente, el turismo es un motor de desarrollo y en la Universidad Autónoma de Occidente el turismo es un proyecto institucional que vincula diferentes dependencias de la Universidad Autónoma de Occidente. Hace 10 años arrancamos con nuestro proyecto institucional con la red Dual Hochschule de Alemania, articulado hoy como Red Dual Hochschule Latinoamérica, a construir un proyecto de un programa de pregrado de administración turística que aún hoy sostenemos y que este año está cumpliendo 10 años, y a partir de ahí empezamos a construir todo un imaginario alrededor del turismo como proyecto institucional, y desde la Escuela de Turismo pues lideramos esa articulación junto, por ejemplo, con la Dirección de Extensión, donde estamos adscritos, y entonces trabajamos todo el universo de la educación continua. Con el programa de administración dual trabajamos todo el tema del pregrado. Con el tema del grupo de investigación GICAP de ciencias administrativas tenemos una línea de investigación en gestión del turismo. Con el equipo de otras dependencias de la universidad estamos trabajando otros temas. Por ejemplo, estamos trabajando con la Oficina de Relaciones Internacionales en un modelo de internacionalización de destinos. Estamos trabajando con el Instituto de Estudios para la Sostenibilidad con un tema de nuestro doctorado de regiones sostenibles, donde tenemos ya una línea en turismo sostenible, con unos programas estratégicos dentro de la universidad, que es la razón que les explico a ustedes por qué hoy nosotros estamos llegando a diferentes lugares, como el programa Río Cauca, como el programa Páramos, como el programa Pacífico y como el programa de apoyo a la MIPYME y a los emprendimientos rurales. Así tenemos otros desarrollos en la universidad, con el Centro de Emprendimiento, con el Instituto de Idiomas, tenemos el proyecto de destinos bilingües, todo el tema de idiomas para el sector del turismo, con comunicaciones y con nuestro canal y nuestro noticiero. Tenemos un proyecto alrededor de las comunicaciones y el mercadeo para el sector del turismo. Y así sucesivamente, pero también otro tema que para mí es fundamental que ustedes entiendan es que en la universidad desde hace 10 años, desde hace una década, empezamos un proyecto institucional para consolidar dentro del imaginario cultural de la universidad, de la filosofía corporativa, la sostenibilidad territorial y la sostenibilidad de los territorios y de las empresas. Por ese motivo, nuestro plan de desarrollo, el plan de desarrollo de la Universidad Autónoma de Occidente, se denomina Autónoma 2030. Si ustedes revisan eso, así se llaman los Objetivos del Desarrollo Sostenible, Plan 2030. Y hemos hecho de la sostenibilidad una apuesta altamente significativa, y pues hoy gozamos con ese reconocimiento de ser la universidad más sostenible de Colombia. No porque lo diga la Universidad Autónoma, o porque lo diga yo, Germán Morales o la Escuela de Turismo, no, es porque existe una organización internacional que se denomina el Green Metric de Indonesia, ¿ya? Y esa organización mide el desempeño en sostenibilidad de las principales universidades del mundo, y en ese medidor verde del mundo, pues somos la número 1 de Colombia, la número 3 en Latinoamérica, y ya somos como la número 42 en el mundo. Entonces, por eso decidimos ser una universidad de la comunidad para la comunidad, y eso ha implicado que nosotros desde la Universidad Autónoma de Occidente pues tengamos que salir a campo y que tengamos que salir a territorio. Entonces, por eso es común que ustedes hoy vean a la universidad y nos vean a nosotros en todas las subregiones del departamento del Valle del Cauca, en el Manglar, que nos vean en el Páramo, que nos vean en el Bosque Seco, que nos vean con todas las comunidades del departamento trabajando, porque en eso nos hemos ido consolidando y nos hemos ido transformando. Esta charla que les traigo el día de hoy, pues la he dividido en 3 momentos que me parecen significativos e importantes.
El primero de ellos tiene que ver con la conceptualización, es decir, el universo de conceptualizar, es decir, la fundamentación de estos temas del turismo rural, esto cómo funciona, esto cómo es, ¿ya? Lo segundo, el contextualizar, es decir, la contextualización, esas definiciones, dónde ocurren y dónde pasan. Y lo tercero ya es como algo de manos a la obra, donde les voy a mostrar algo que nosotros en la Universidad Autónoma de Occidente hemos venido consolidando en estos 10 años de construir este imaginario del turismo, que es algo que nosotros hemos llamado la Ruta de Turismo DLS. DLS significa Desarrollo Local Sostenible, porque somos unos convencidos que el turismo debe generar desarrollo local sostenible. Y en ese ejercicio y en ese imaginario, pues les voy a explicar cómo funciona este modelo y que me parece muy importante, sobre todo, como para que ustedes entiendan y muchas instituciones también entiendan, porque a veces tengo que decirlo, no lo entienden, para que entiendan que este es el modelo que nosotros tenemos en la Universidad Autónoma de Occidente y que no es el modelo de un consultor o de un profesional de turismo solito, no, es el modelo de la Universidad Autónoma de Occidente, de todas sus facultades, de sus institutos, de sus grupos de investigación, que son coordinados a través de la Escuela de Turismo, y es la razón por la cual estamos llegando con todas nuestras dependencias a diferentes lugares. Entonces, en la conceptualización, lo primero que tenemos que decir es, y lo primero que uno se preguntaría es, ¿qué es el turismo rural? Es decir, ¿qué entendemos por turismo rural? Es decir, ¿qué estamos entendiendo en ese ejercicio? Y les traigo aquí, y les quiero compartir esta imagen, porque hablando de conceptualización, la Organización Mundial del Turismo se ha tomado el tiempo, ¿sí? Se ha tomado el tiempo, ¿ya?, de sacar este documento. Este es un librito de la Organización Mundial del Turismo que a mí me gusta, ¿ya?, que son las definiciones turísticas, es decir, las definiciones que la Organización Mundial del Turismo considera que cualquier empresario del sector turismo debería conocer. Esto es lo básico que un empresario del sector turismo o un secretario de turismo o un, no sé, o un funcionario del viceministerio de turismo o de alguna dependencia pública o privada debería conocer alrededor del turismo. Muy seguramente a medida que yo vaya avanzando en la charla, en el chat, creo que está conectada Stephanie, que es una de mis estudiantes de turismo de la Autónoma, les van a ir compartiendo algunos de estos enlaces para que ustedes tengan estos documentos y pues los puedan leer y los puedan observar para que vamos afinando criterios, porque uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es que no somos buenos en la conceptualización y le dejamos todo a la idiosincrasia criolla y le dejamos toda, es que yo creo que es todo así. No, existen unos parámetros en el mundo del turismo, existe investigación en turismo y existen unas dependencias y unas instituciones internacionales como la Organización Mundial del Turismo que están dando línea en turismo y que están diciendo esto es tal cosa y esto es tal otra cosa y que nos están generando y que debemos conocer porque el conocimiento es fundamental para este desarrollo. Entonces, en este documento hay muchas definiciones que todos deberíamos leer, ¿ya? Y en este documento, pues aparece el turismo rural, la definición de la Organización Mundial del Turismo, aparece como lo siguiente: el turismo rural es un tipo de actividad turística en el que la experiencia del visitante está relacionada con un amplio espectro de productos vinculados por lo general con la actividad de naturaleza, agricultura, las formas de vida y las culturas rurales, la pesca con caña y la visita a lugares de interés. Esa es la definición de la Organización Mundial del Turismo que está en este libro que les acabo de mostrar de definiciones del sector turismo. Las actividades de turismo rural se desarrollan en entornos urbanos, es decir, rurales, con las siguientes características. Primero, baja densidad demográfica. Segundo, paisajes y ordenación territorial donde prevalecen la agricultura, la silvicultura. Y tercero, estructuras sociales y formas de vida tradicionales. Es decir, en términos generales, es el turismo que se desarrolla en aquellas zonas donde hay baja densidad poblacional, centros poblados pequeños, que no son de grandes tamaños, que están asociados al paisaje, que en nuestro caso es la ruralidad, ¿ya?,
y donde existen unos elementos asociados fundamentalmente con los temas productivos como la agricultura, en el caso nuestro también con los temas pecuarios, con el tema de la silvicultura, el tema forestal, y que además mantiene unos temas alrededor de las tradiciones locales de esas comunidades, que entre otras es uno de los grandes atractivos para los visitantes. ¿Cuáles son las características del turismo rural? ¿Cuáles son esas características que se han identificado también desde la OMT? Primero, el turismo rural debe garantizar la participación de la comunidad local. Sin participación de la comunidad local en el proceso de turismo, no estamos hablando de turismo rural. Y entendamos, pues ahorita lo vamos a ver, pero me voy a adelantar en este tema, y entendamos que el turismo rural en Colombia hace parte de una gran sombrilla que hemos denominado el turismo de naturaleza, donde la participación de la comunidad local en los procesos, ¿sí? Yo siempre los he llamado los socios locales, los partners locales, los socios locales de la actividad turística. Y eso es muy importante porque a veces tenemos muchos operadores turísticos que visitan los entornos y que visitan los territorios rurales, pero que dejan muy poco beneficio y que permiten que la comunidad local participe muy poco, ¿ya? Es decir, muchos, incluso operadores turísticos, llevan todo desde afuera, ¿sí? Absolutamente todo, o sea, no consolidan una cadena de servicio local, sino que llevan todo, ¿sí? El refrigerio, el almuerzo empacado en cajitas, el agua para entregarle a la gente, bueno, como todo eso. Entiendo que a veces hay temas también de salud pública ahí inmersos, pero en lo general hay que intentar de que haya participación de la comunidad local. El turismo rural es una oportunidad de desarrollo económico, es decir, debe ser posible que las comunidades locales encuentren una oportunidad, y esto se denomina, y esto está alineado con el tema del comercio justo, es decir, hay que entender, no aprovecharse de las comunidades locales, no aprovecharse de su falta de conocimiento y de su falta de formación. Tiene que haber un elemento de comercio justo dentro de lo que hacemos. Tienen que haber unas ganancias proporcionales para la comunidad local, para los operadores locales. El turismo local, el turismo rural debe garantizar la protección ambiental local. No podemos llegar a los entornos rurales con grandes cantidades de usuarios, de visitantes. Debemos garantizar la conservación del ambiente local, de la naturaleza, temas de capacidad de carga, temas de planes de manejo, vamos a ver eso más adelante, ¿ya? Los temas, por ejemplo, no podemos llegar con un ejercicio depredador. El tema del manejo de los residuos sólidos, por ejemplo, que es una de las cosas más dramáticas que hay en el turismo. Un fin de semana donde llega cualquier cantidad de personas a un destino y la cantidad de residuos sólidos que dejan es impresionante. Entonces, el turismo rural debe garantizar la protección y la conservación ambiental. Debe generar procesos de bienestar para la comunidad anfitriona. El turismo ante todo debe ser eso. De hecho, si ustedes, y este es un documento que yo les recomiendo que se lean, lo hago todo el tiempo porque se supone que son como los mandamientos del turismo, y es el Código Ético en Turismo. El Código Ético en Turismo, que tiene 10 artículos y por eso se le conoce muy coloquialmente como los mandamientos del turismo, se supone que todos los que trabajamos en turismo deberíamos poner la mano sobre el Código Ético de Turismo y prometer solemnemente que vamos a respetar esos 10 artículos que están ahí. En esos artículos aparecen unos artículos relacionados con y unas premisas fundamentales diciendo el turismo debe ser ante todo bienestar para las comunidades anfitrionas. El turismo no puede ser un ejercicio que abuse de los territorios y de las comunidades locales, para que no tengamos esa sensación de lo que hemos visto que está pasando en algunos destinos a nivel mundiales, y eso lo han catalogado como la nueva enfermedad del siglo XXI, la turismofobia, ¿sí? Destinos que ya no quieren más turistas, porque el turismo está siendo tan depredador, está haciendo tantos usos y abusos del territorio, de la cultura, de tantos temas,
que hoy hay destinos que no quieren turismo, que se cansaron del turismo, y muchos lo pudieron evidenciar con la pandemia. Esta pandemia, aparte de que nos demostró que somos una humanidad y una sociedad en crisis de muchos sentidos, en crisis ambiental, en crisis política, en crisis de valores, en crisis de principios, en crisis de conocimiento, ¿ya? Porque nos dimos cuenta que no estábamos invirtiendo en lo fundamental. ¿Quiénes son los que nos ayudaron a superar la crisis? Todos esos sectores que tradicionalmente, al menos en la sociedad colombiana, no son importantes. El de la investigación, el de la salud, el de la educación, los científicos que trabajan con la naturaleza, es decir, todos los sectores que tradicionalmente no son importantes, ya fueron los que nos ayudaron a salir nos están ayudando a salir porque no hemos salido. Es decir, el tema es que por más que nos permitan salir, no es que el virus ya se fue de Colombia, no, estamos saliendo de esta crisis. Entonces, el turismo debe ser un generador de bienestar. Conservar las tradiciones culturales, es decir, la identidad rural, ¿ya? Y no se trata simplemente de decirle a las comunidades rurales que es que ellos se tienen que comportar como lo ordena el mercado, ¿sí? Porque además he visto, y voy a decirlo, algunos consultores o algunos profesionales del turismo invitando a las comunidades rurales y a las comunidades locales a que usted tiene que comportarse de tal manera o tiene que hacer tales cosas porque es que al turista le gusta así, porque es que al visitante lo prefiere así, porque es que usted tiene que cambiar muchos elementos de su cultura local porque el mercado le está pidiendo otras cosas. No, esa es una manera incorrecta, a mi juicio, y es algo que nosotros desde la universidad hemos estado impulsando, de ver el turismo. No podemos seguir viendo el turismo desde el mercado solamente, desde una visión de la mercadotecnia tradicional. El turismo se comporta de una manera diferente, es decir, nosotros debemos desarrollar el turismo desde las ventajas comparativas que tenemos en el territorio. Entonces, si lo que nosotros somos es naturaleza y cultura, pues desarrollaremos el turismo de naturaleza y el turismo cultural y buscaremos mercados interesados en naturaleza y en cultura, ¿ya? Porque de esa manera somos nosotros, los dueños del territorio y las comunidades locales, los que direccionamos el desarrollo turístico y no el visitante el que me dice o me muestra cómo me debo desarrollar. Y en ese ejercicio la identidad cultural es muy importante porque eso es lo que muchos hoy quieren ver. Es la identidad cultural. Eso no lo podemos perder bajo ningún criterio. Conservación del patrimonio arquitectónico rural. Entonces, por ejemplo, el diseño paisajístico. Y entonces empezamos a notar, por ejemplo, que en muchos lugares rurales, incluso en el Valle del Cauca lo vemos, y recientemente me tocó ver un caso de estos que me parecen tristes, pero pues a veces tenemos esa idea que si copiamos la casa de Miami y la ponemos por allá en un pueblito en la zona rural de Cali, entonces nos vamos a ver supremamente modernos y del siglo XXI. No, si algo tenemos que intentar hacer es, a pesar de estar en la modernidad del siglo XXI y de tener las comodidades del siglo XXI, porque tú puedes tener una cabaña rural, ¿sí? Arquitectónicamente muy rica, que representa la cultura local, ¿ya? Y tener todas las comodidades por dentro de la cabaña, tener wifi, tener agua caliente, tener una buena acomodación, tener bienestar al interior de la cabaña, al interior de eso, y conservar la arquitectura rural. Pero hemos empezado a ver en algunos destinos rurales en el Valle del Cauca que llegan, destruyen la arquitectura tradicional, destruyen la arquitectura rural, lo que no se identifica en la ruralidad, y empezamos a construir apartamentos de Miami o apartamentos de París, ¿sí? De 2 plantas, con algo que realmente nada que ver, ni por ejemplo, ni con el paisaje de la montaña, ni con el paisaje del páramo, ni con el paisaje del bosque tropical, ni con el paisaje del Pacífico colombiano, ni con el paisaje tradicional que tenemos. Entonces, hay unos elementos del paisajismo, del diseño del paisaje, que están asociados con el turismo rural. Y eso hay que cuidarlo, porque esos son los pequeños detalles que nos generan algo que en turismo, ojo, algo que en turismo es muy importante, que es la singularidad turística.
¿Qué nos hace únicos? ¿Qué nos hace únicos en el territorio vallecaucano? Pues nuestro paisaje, nuestra arquitectura campesina, nuestra arquitectura cafetera, nuestra arquitectura de zona plana, nuestra arquitectura de montaña. Eso es lo que nos hace único, eso es lo que nos da la singularidad. Pero si yo destruyo la arquitectura tradicional, si yo destruyo y descuido el diseño paisajístico y me dedico a ver en internet cómo son las cabañas de muchos lugares en el mundo, ya, pues entonces estoy también atentando contra los temas de la identidad local. Los habitantes locales son socios locales del proceso y permite su desarrollo a escala humana. Y este es un tema que me parece significativo. Hay una nueva tendencia en la economía mundial, bueno, no es tan nueva porque pues ya tiene como 20 años, que es lo que se conoce como la economía a escala humana. ¿Ya? En ese ejercicio de la economía a escala humana, y algo que dije antes del comercio justo, ¿ya? Los habitantes locales son mis socios locales. Los habitantes locales son las personas con las que yo armonizo el desarrollo del turismo. No el turismo pasándoles por encima. El operador, no. Armonizamos un ejercicio y generamos una visión de desarrollo a escala humana. Fortalece los lazos de capital social y asociatividad de la comunidad local. Y esto es así, miren. Si la comunidad local no está organizada, es muy difícil. Si no hay asociatividad, es muy difícil que podamos desarrollar el turismo rural. La asociatividad. La asociatividad es fundamental, pero de la mano de la asociatividad debe estar un ejercicio de capital social, de fortalecimiento del capital social. Y voy a resumir ese capital social en confianza, en una palabra. Confianza. Debe haber confianza entre los actores sociales que participan en el ejercicio del turismo rural. Si no hay confianza en el ejercicio territorial, es muy difícil que podamos generar desarrollo local. Ahora, ¿qué es lo que está buscando el turista rural? ¿Qué está buscando el turista rural? Algunos han investigado y han definido el perfil del turista rural, ¿ya? Lo primero que está buscando es seguridad, ¿sí? Y seguridad en muchos sentidos, ¿ya? Seguridad en muchos sentidos, no solamente la seguridad de los temas de guerras y de conflictos de esto, sino seguridad en muchos sentidos, de asumir pocos riesgos, un ejercicio, por ejemplo, de gestión de riesgo. Y hoy en día, con esto que nos está pasando con la pandemia, el turista también necesita identificar territorios saludables, o sea, que él se sienta seguro, lo que estamos empezando a denominar como territorios o destinos cero COVID, que él se sienta seguro. Entonces, la seguridad para él en la implementación de los protocolos, hoy con lo que estamos viviendo, pero también los destinos que tienen calidad turística, que tienen procesos, que tienen seguridad en sus territorios en general y que se puede estar con cierta tranquilidad en los territorios. Lo segundo, él siempre va a querer dormir placentero. Él siempre va a querer estar en complacencia. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el tema de las habitaciones y los espacios habitacionales, los ecologios, las viviendas rurales y demás. El turista está buscando eso también. Tercero, disfrutar de la gastronomía local y ancestral. Eso es algo bien interesante. La gastronomía local y ancestral hace parte de los elementos culturales, patrimoniales, hacen parte del patrimonio ancestral y cultural. Entonces, la gastronomía es algo muy significativo para el turista. No se trata de alimentar al turista de cualquier manera, sino que debe haber unos elementos ahí de gastronomía local y ancestral para que él disfrute, ¿ya?, su estancia en el lugar. Conocer y acercarse a la cultura e historia local.
Tenemos que tener muy claro, por ejemplo, cómo es el tema de la cultura local, pero también cómo es nuestra historia, ¿ya? Y en el caso nuestro, en el caso colombiano, no solamente porque pasan algunos destinos colombianos que han sido objeto del conflicto armado, no quedarnos redundando solamente en esa parte de la historia, que hay que contarla porque también es interesante para algunos, sin llegar a ser macabros pues con las historias que a veces escuchamos en las zonas rurales, sino además con el tema de todo lo que tiene que ver con la ancestralidad y el tema cultural, es decir, la identidad cultural local. Reconocer tradiciones locales, las artesanías y el folclore, eso sí que le gusta a este tipo de visitante, las artesanías locales, lo hecho a mano, pero eso hay que darle un valor en el marco de un ejercicio de comercio justo. Eso hay que tratarlo bien, es decir, la artesanía bien desarrollada. Tenemos que trabajar con los grupos de artesanos locales para ese souvenir, para ese detalle que se va a llevar, incluso, como vemos en la foto, para los adornos y para la manera como nosotros podemos desarrollar la manera como organizamos los alojamientos rurales y los espacios rurales donde está el turismo. Disfrutar de una atención personalizada y de contacto con la comunidad local. Esto sí que es importante. Entonces, hay un concepto ahí que es el concepto de las comunidades anfitrionas, de las buenas comunidades anfitrionas, y eso está asociado con otro elemento que es el del servicio al cliente. El turismo es un sector de servicios. Si es un sector de servicios, es un sector de intangibles. Si es un sector de intangibles, quiere decir que temas, por ejemplo, como la cordialidad, como la educación, como la amabilidad, ¿sí? Como ese tipo de elementos se vuelven fundamentales. El servicio al cliente, la atención al cliente personalizada y de calidad se vuelve fundamental. Disfrutar de un ambiente limpio y saludable. Pues eso, por ejemplo, es muy importante para este tipo de visitante. Ambientes seguros, ambientes limpios y saludables. Alejarse del turismo de masas. Generalmente, y eso hoy sí que se va a poner de moda, por eso es que estamos viendo tanta gente saliendo a los entornos y a los espacios rurales, porque hoy le tenemos pánico a las masas, a las montoneras, a la aglomeración de público. ¿Por qué? Pues por lo que nos está pasando. Hoy tenemos como una fobia de contacto social y hoy estamos hablando todo el tiempo de distancia social y demás. Por eso es que este tipo de turismo se está convirtiendo en una de las grandes oportunidades hoy para la humanidad para superar esta crisis también de alguna manera. Bueno, ¿cómo concibimos nosotros este ejercicio del turismo rural en Colombia? Pues nosotros en Colombia, y yo tengo que decir esto, tenemos como dos universos alrededor de lo que pasa en los ambientes rurales, y yo siento que eso es algo en lo que al menos en el país vamos a tener que hacer un ejercicio para ponernos de acuerdo por dónde es que finalmente en Colombia nos vamos a orientar. Y se los voy a mostrar por qué. Porque nosotros en Colombia tenemos como dos líneas, ¿ya? Tenemos una línea asociada con esto, con el turismo rural en Colombia. Y traigo este cuadro aquí que muchos de ustedes conocen, porque nosotros, desde un ejercicio que se hizo por allá en el año 2012, 2013, se hicieron 2 ejercicios en el país que a mí me parece supremamente interesante, que hicimos 2 ejercicios al mismo tiempo de dos tipos de turismo, ¿ya? En el país, que los hemos venido asociando más o menos a lo mismo, pero no son necesariamente lo mismo, y ojo porque son diferentes, ¿ya? Entonces, ¿qué es el turismo rural? Y es el turismo comunitario. Entonces, nosotros en el 2012 trabajamos con lo que en ese momento se conocía como el Programa de Transformación Productiva, hoy Colombia Productiva. Trabajamos el Plan de Turismo de Naturaleza de Colombia, y lo que dijimos en ese documento, y hasta hoy válido, es que el turismo rural
que está aquí, en esta partecita de aquí, es un subproducto dentro del gran producto paraguas turismo de naturaleza, ¿ya? Entonces, ahí está el turismo rural, ¿ya? Es decir, el turismo rural, desde esta lógica nuestra en Colombia, es un subproducto del producto turismo de naturaleza. ¿Qué tiene una actividad turística en un segmento especializado, que es tal vez lo que más vemos en el país, que es el agroturismo? Y sabemos que antes de este ejercicio de 2012, cuando incluso publicamos la nueva ley de turismo, la 1558, ya antes de ese momento veníamos trabajando con la ley 300 de 1996 y la ley 300 en el capítulo 4, creo que es artículo 26, creo que es, si no me falla la memoria, teníamos una definición que la seguimos conservando para el país de lo que es el agroturismo. Y en la ley nosotros decimos que el agroturismo es un tipo especializado de turismo, es un tipo de turismo especializado en el cual el turismo se involucra con el campesino o el habitante rural en las labores agrícolas. Por sus características, este tipo de turismo se desarrollan actividades vinculadas a la agricultura, la ganadería u otra actividad, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. Esta última parte en particular a mí me parece muy significativa. Dice, buscando con ello generar un ingreso adicional a la economía rural. ¿Qué han hecho muchos? ¿Qué recomendaciones les han hecho muchos a las comunidades rurales o a las comunidades campesinas? Deje de sembrar, deje de pescar, deje de tal cosa, deje de hacer su actividad tradicional y dedíquese al turismo. Y voy a utilizar una frase muy coloquial, que el turismo es el negocio, ¿sí? Ese es el negocio, el turismo, ¿sí? Y entonces empiezan a decirle a las comunidades rurales que pongan todos los huevos en una sola canasta, llamada turismo. Y cuando llega una pandemia, ¿sí?, que no me la estoy inventando, que es real, ¿sí?, cerramos a toda actividad turística, la actividad turística se va a cero, y todos aquellos que habían puesto todos los huevos en la canasta del turismo empiezan a pasar muchas dificultades. Pero todos aquellos que habían diversificado el territorio y seguían siendo agricultores, y seguían en la ganadería, y seguían teniendo artesanías, y seguían teniendo otras actividades, pudieron, con el turismo en ceros, pudieron, desde esa diversificación del territorio, pudieron afrontar medianamente este ejercicio. Es decir, a pesar de la pandemia, no dejaron de salir camiones cargados de verduras, de cebolla, de todas estas actividades que también están en el campo. Entonces, llegamos a otro concepto que también por allá en el año 2012 lo generamos en el país. En el 2012 nosotros generamos la política nacional, los lineamientos de la política nacional de turismo comunitario. Y a partir de ese año, del 2012, hemos venido trabajando en una línea de turismo rural, liderado, digamos, por el Viceministerio de Turismo y hoy por Colombia Productiva, ¿ya?, en un ejercicio, pero también en una línea de turismo comunitario, ¿ya? Entonces, el turismo rural, como ese turismo que se desarrolla en el ambiente rural, y ahí pueden haber muchas actividades que se desarrollen, ¿sí?, como el agroturismo y como otros. El turismo comunitario, aquel turismo que se hace directamente con la comunidad y que busca el trabajo con la comunidad. Entonces, en la Política Nacional de Turismo Comunitario de Colombia, hemos concebido al turismo comunitario como la oferta de servicios turísticos por parte de una comunidad organizada, como su nombre lo dice, comunitario es con comunidad, ¿ya?, que participa, se beneficia e involucra en los diferentes eslabones de la cadena productiva del turismo en busca de mayor bienestar, desarrollo y crecimiento económico, valorando las características naturales y culturales de su entorno, que les permite prestar servicios competitivos, sostenibles y de calidad.
¿Ya? Solamente voy a hacer una claridad aquí, porque somos muy tendientes a decir competitivos y sostenibles. Desde el 2013 más o menos, ¿sí? Desde el 2013, la sostenibilidad hace parte de la competitividad. Uno ya no es competitivo y sostenible. La competitividad es un elemento y un indicador de competitividad. La sostenibilidad está ahí incluida. Cuando usted dice competitivo, usted ya hoy en turismo incluye la sostenibilidad. ¿Cuáles son los principios de ese turismo comunitario? ¿Cuáles son los principios de ese turismo comunitario? Primero, el derecho al turismo, a través de lo cual se deben adelantar acciones para garantizar el ejercicio del desarrollo, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre a través del turismo para todos los colombianos. Derecho al turismo, eso incluso está en el Código Ético del Turismo, esto es un mandato mundial, ¿ya? Segundo, la sostenibilidad, en virtud de la conservación y la salvaguarda de los valores ancestrales de la cultura y el medio ambiente en el desarrollo del turismo comunitario. Tercero, la concertación. Pues todo, y lo vamos a ver más adelante, es que la concertación es un elemento muy importante porque permite la articulación entre los diferentes actores del sector turismo. Y eso hace parte de algo que es definitivo, eso hace parte de un ejercicio también de gobernanza, que ahorita se los voy a mostrar cómo nos lo estamos imaginando. Participación social es un derecho humano universal, ¿ya? La participación, pero ojo, la participación efectiva, ¿ya? Y quiero hacer esta claridad, ¿por qué? Porque en muchos procesos de desarrollo turístico y que los vemos, no voy a decir que a diario, pero los vemos constantemente, ¿ya? Confundimos la participación con asistencia. Entonces, sí, es que hicimos un taller con la comunidad y fueron 30, y de esos 30 todo el tiempo había 3 opinando, los 3 líderes opinando todo el tiempo. Los 3 líderes eran los que llenaban, los 3 líderes eran los que hacían el dibujito en la cartelera, los 3 líderes eran los que le decían a todos los demás que escribir, los 3 líderes sí, y entonces esos 3 líderes participaron efectivamente, pero los otros 27 asistieron, ¿sí? No participaron. Debemos buscar modelos e instrumentos, herramientas de participación efectiva de la comunidad local y de los actores en el ejercicio de la construcción de los escenarios del turismo. Porque después, cuando sale el producto final y a la comunidad no le gusta, entonces te muestran la foto, ¿no? Pero mire, es que esto lo construimos entre todos, tal. Entonces, por eso es que hay diferentes elementos e instrumentos en la participación comunitaria. Para eso también están las encuestas, las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, y los conversatorios, ¿sí?, que uno puede hacer con las personas. Hay metodologías de matrices, incluso cuantitativas, que permiten que las personas individualmente opinen sobre el desarrollo turístico de un territorio. La corresponsabilidad, en virtud del cual los individuos a nivel personal y familiar, así como los diferentes actores públicos y privados que representan las diversas comunidades del país, participan y asumen compromisos. Asumen compromisos con relación al proceso, ¿ya? Entonces, esto es algo muy importante, es decir, la responsabilidad no solamente es del Estado, porque nos hemos acostumbrado a la asistencia técnica, nos hemos acostumbrado a que es el Estado el que de la asistencia técnica nos debe decir cómo hacer las cosas. Y como ciudadanos y como colectivos no estamos asumiendo nuestra corresponsabilidad con el desarrollo del turismo. Y ahora cuando les muestre el modelo de desarrollo turístico con el que venimos trabajando, les voy a mostrar dónde está la corresponsabilidad en un ejercicio de gobernanza turística. ¿Ya?
la función social, a partir de la cual, en el marco del Estado social de derecho, el turismo permite el ejercicio y un derecho fundamental a la recreación en el tiempo libre y contribuye al desarrollo de la región. Y finalmente, esto es como de lo último que hemos venido impulsando en el país, ¿ya? El Ministerio, a través del Viceministerio de Turismo en el año 2018, ¿sí?, lanzó toda una propuesta de turismo comunitario en Colombia, ¿sí?, incluido dentro de un marco general de lo que es el turismo rural. El turismo comunitario pasa dentro de este escenario del turismo rural, ¿ya? Y a partir de ahí se creó la famosa Red Colombiana de Turismo Comunitario, y que hoy pues es muy famosa y que está haciendo muy buenas cosas en el país, de la mano del Viceministerio de Colombia Productiva y de otras organizaciones del Estado colombiano. Entonces, ese era el primer momento, el de la conceptualización. El segundo momento al que entramos ahorita es el de la contextualización. Listo, entonces ya sabemos que el turismo rural ocurre en esa tipología turística que está desarrollándose en los ambientes rurales. Y tenemos dentro de ese ejercicio del turismo rural, tenemos dos elementos bien interesantes tipológicamente hablando, hoy subproductos o segmentos especializados de mercado, como son el agroturismo y el turismo comunitario. Veamos entonces ahorita la contextualización. ¿Dónde ocurre el turismo rural? ¿Dónde ocurre el turismo rural? Pues el turismo rural ocurre en el espacio o en el entorno rural. Y ese espacio o entorno rural es esa zona geográfica que tiene como principal característica la presencia de grandes la ausencia de grandes centros poblados, ahí hay un error, de grandes centros poblados, que generalmente posee una economía basada en la producción primaria, en el cual habita una población con unas características de identidad propia. Entonces, ausencia de grandes centros poblados, producción primaria y unos elementos de identidad en esas comunidades que habitan ahí. Entonces, esa zona geográfica, que es lo que conocemos como el entorno rural o el espacio rural, perdón, es donde se desarrolla el turismo rural. Y entonces, ¿cuál es la relación del espacio rural con el turismo? Resulta que nosotros en el mundo del turismo, el espacio geográfico donde ocurre el turismo, ¿cómo lo denominamos? Pues lo denominamos destino turístico. Es decir, que para el turismo rural tenemos que pensar en nuestro destino turístico rural. Y este es un elemento que me parece importante porque a veces tenemos la idea y pensamos que el destino turístico es, por ejemplo, todo un corregimiento, todo un municipio, toda una vereda. No, el destino turístico rural es donde se concentra la actividad turística, los atractivos turísticos. En este sentido, y recordando el libro que les mostré al principio de definiciones técnicas de la Organización Mundial del Turismo, vamos a decir que el destino turístico, según la OMT, según ese libro, es un espacio físico con o sin una delimitación de carácter administrativo o analítico, en el que un visitante puede pernoctar. Es una agrupación de productos y servicios y de actividades y experiencias en la cadena de valor del turismo y una unidad básica de análisis del sector. Un destino incorpora a distintos agentes y puede extender redes hasta formar destinos de mayor magnitud. Es además inmaterial, con una imagen y una identidad
que pueden influir en su competitividad en el mercado. Entonces, en conclusión, el destino es el espacio físico, es el espacio geográfico donde se desarrolla el turismo, donde están los productos y los servicios turísticos. Pero además ese destino tiene una particularidad, tiene identidad. Y generalmente esa identidad la resaltamos a través de elementos iconográficos o de imagen. Entonces, hoy es muy común ver que muchos destinos en el mundo tienen su marca y tienen un logo símbolo, ¿sí? O una imagen que los identifica. Quiero traer esta definición también de destino turístico en este caso aplicado a la ruralidad, ¿ya? Es una definición que hice en un artículo el año pasado, bueno, que ya la he utilizado en varios lugares, y cómo estamos pensando nosotros el destino. Entonces, el destino turístico es el espacio de n dimensiones donde ocurren las respectivas interacciones entre los actores que participan del turismo como instrumento de bienestar y desarrollo local de un territorio geográfico determinado con potencial para el turismo. Y yo simplemente lo que quiero hacer relevancia aquí es un espacio de n dimensiones, porque es que el turismo no es unidimensional, ¿ya? De hecho, una de las particularidades que tiene el turismo, y esto va a salir recientemente en un artículo que va a publicar, que estoy por publicar, ¿ya? Es que el turismo, y uno a veces se pone a pensar en el turismo, y el turismo es como todo en un mismo lugar. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, el turismo, cuando usted está en un territorio, el turismo podría tener que ver con educación, con salud, con infraestructura, con producción agrícola, pecuaria, con naturaleza, con cultura, con todos los relacionados con el patrimonio, ¿sí? El turismo es todo en un solo lugar, es decir, es multidimensional. Entonces, cuando un espacio empieza a desarrollar turismo, entonces tiene dimensiones. Y yo pienso sobre todo el tiempo, aunque es multidimensional, yo pienso en las dimensiones de la sostenibilidad, por ejemplo. Cuando uno habla de turismo sostenible, entonces, y ahorita lo vamos a ver, entonces uno piensa en la dimensión cultural, social, ambiental, económica, ¿sí? En la participación, es decir, entonces, todas esas dimensiones están en el destino. Es decir, el turismo no es unidimensional. Y ese es uno de los grandes problemas, porque a veces nos imaginamos que el turismo es simplemente promocionar un atractivo. No, el turismo tiene una cantidad de correlaciones y de relaciones y de interacciones entre esas dimensiones que nosotros tenemos que empezar a entender, que nosotros tenemos que empezar a desarrollar, que nosotros tenemos que empezar a investigar. Por ejemplo, porque hay gente que estudia resolución de conflictos, o los que están en la escuela de la antropología del turismo o la sociología del turismo, ¿sí? O los que trabajan los temas de la naturaleza asociados al turismo o del patrimonio y la gestión cultural asociados al turismo. Es decir, el turismo ocurre en un espacio de n dimensiones, la dimensión cultural, la dimensión ambiental, y no es solamente, entonces son todas las complejidades, y valga la redundancia porque aquí estamos hablando de teoría de la complejidad, son todas las complejidades conceptuales que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar turismo. Por eso cuando somos tan minimalistas y tan reduccionistas en pensar que el turismo es una cascada y un montón de personas montadas en una chiva que van a tratar de destruirla, ¿ya? O de no hacer un buen uso de ese destino, entonces es preocupante porque no estamos conceptualizando realmente lo que es el turismo. Entonces, entendiendo que el turismo pasa, entonces entendemos primero turismo rural, agroturismo, turismo comunitario. Todo eso está relacionado con la ruralidad. Segundo, el entorno rural, el destino turístico rural, ese espacio donde está ocurriendo esto. Ahora, ¿cómo hacemos para organizar todo eso? Todo eso que les acabo de contar atrás. ¿Cómo hacemos para organizarlo? ¿Cómo hacemos para dinamizarlo? Y aquí les voy a mostrar lo que hemos denominado en la Universidad Autónoma de Occidente. Yo soy el autor de esta propuesta.
la ruta DLS Turismo, que es la Ruta de Desarrollo Local Sostenible Turismo, ¿ya? Y esto lo hemos denominado desarrollo local sostenible porque ustedes entienden, también en el país hay otras iniciativas de desarrollo territorial, ¿sí?, que han intentado generar este tipo de procesos. Y tenemos, por ejemplo, los DEL, que son muy famosos, las ADEL, que son muy famosas, ¿sí?, que se enfocan en, como lo dice la sigla, DEL, Desarrollo Económico Local. Sí, una visión muy productivista, muy económica, muy de asistencia técnica, pero absolutamente válida en el país y que tiene unos buenos resultados en todo el país con un ejercicio llamado ADEL Colombia, ¿sí?, que hace unos ejercicios supremamente interesantes en el país, ¿sí? O los que vienen trabajando las iniciativas de la visión japonesa, ¿sí?, con OBOP, ¿sí?, que es otra de las iniciativas, OVOP, OBOP, ¿sí? O los que vienen trabajando desarrollo integral territorial, los DIP, que a mí ese concepto me gusta más, DIP, desarrollo integral territorial, ¿ya? Pero hemos decidido también nosotros empezar a trabajar desde esta visión del turismo, el desarrollo local sostenible. Como el turismo debe ser un generador de desarrollo local sostenible. Y quiero que entendamos este modelo que les voy a presentar ahorita aquí, porque es toda la explicación que sigue ahora, que entendamos este modelo del desarrollo local sostenible, porque es la manera como nosotros, incluso desde la Universidad Autónoma de Occidente y desde la Escuela de Turismo, estamos interviniendo los territorios hoy. Entonces, a veces, por ejemplo, yo le digo a muchas personas, de los habitantes locales, y no me entienden algunos temas de los que les comento, y les digo, a veces les digo, tal vez turismo sea lo último, tal vez turismo sea lo último que vamos a hacer en esta intervención de la autónoma. Porque lo que vinimos a hacer aquí es a generar las condiciones para que el turismo se pueda hacer de una buena manera. Vinimos aquí a apoyarlos y a fortalecerlos para generar las condiciones. Y a veces la gente no entiende eso. Para que en 10 años, porque hemos determinado que estos son modelos que tienen que funcionar por lo menos a 10 o 15 años. Por ahí tenemos un buen ejemplo en la zona rural de Cali, en Destino Leonera, donde ya llevamos 15 años trabajando el proyecto. Para que ustedes dentro de 10 años o dentro de 15 años tengan claro este modelo y sepan para dónde va esto, ¿ya? Pero no venimos con la inmediatez del consultor que te viene a diseñar un producto turístico, o no venimos con la inmediatez de la capacitación, porque eso es lo que hacemos como universidad. No, venimos a construir un proyecto y un ejercicio de desarrollo local sostenible que se compone de dos universos. El modelo de desarrollo local sostenible para el turismo en los territorios rurales y en general para los destinos turísticos nuestros se compone de dos universos que deben de estar absolutamente conectados. Y por eso nos preocupa cuando las entidades territoriales o las entidades con las que nos asociamos no entienden esta manera de pensar o lo que estamos pensando, y entonces creen que cuando formulamos un programa de turismo de naturaleza, la implementación, porque ya lo dejamos formulado, lo puede hacer cualquier otra institución, porque eso no es sino, no, la autónoma dijo que eso era ir a dar unas capacitaciones, hacer unos fan trips, hacer esto. No, 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 va mucho más allá que la capacitación, el fan trip o salir en el noticiero 90 minutos de la Universidad Autónoma. Es un modelo de desarrollo, es un modelo de desarrollo, es un modelo de empoderamiento territorial y local. Y este modelo de desarrollo local del turismo que hemos venido consolidando y que yo llevo 22 años, que es lo que llevo ya trabajando en el sector del turismo, consolidando en mis investigaciones y en todo lo que he venido desarrollando en el país, tiene dos universos. El universo de la gestión y la participación territorial y el universo de los activos y los potenciales territoriales. Y todo eso tiene que estar soportado en un ejercicio de gobernanza territorial, de destino, gobernanza de destino. Es decir, cómo vamos a lograr que este modelo de desarrollo local sostenible para el turismo, en este caso particular rural o de naturaleza, como quieran, se desarrolle. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues a través de un ejercicio de gobernanza. Y ya les vamos a mostrar cómo nos imaginamos nosotros la gobernanza, ¿ya?
porque aquí hay unos elementos diferenciadores. ¿Ya? ¿Y para qué? ¿Para qué hacemos esto? Pues para garantizar la sostenibilidad territorial, para garantizar que esas dimensiones de los activos y los potenciales territoriales hagan el mejor desarrollo posible. ¿Por qué la pandemia nos está volteando como nos está volteando y nos está afectando como nos está afectando? Porque no estamos preparados, porque no tenemos procesos de resiliencia y porque no tenemos procesos de sostenibilidad. No somos resilientes y sostenibles, ¿ya? Y esos dos elementos son fundamentales. ¿Y eso cómo se consigue? ¿Cómo conseguimos ser resilientes y sostenibles, afrontar todo esto que nos está pasando? Desde el conocimiento, desde la educación, desde la investigación, desde la gestión y la participación efectiva de nuestras comunidades, desde entender lo que es el patrimonio natural y el patrimonio cultural que tenemos y la gran oportunidad frente a la que estamos. Y entonces, ¿cómo nos imaginamos esta gobernanza? Y aquí les traigo algo que hemos diseñado, que yo ya lo he dicho en muchos espacios y a muchas comunidades del departamento le hemos enseñado esto y le hemos mostrado esto, y es lo que nosotros hemos denominado el triángulo de la gestión del destino, ¿ya? Que es nuestro modelo de gobernanza. Y es que si nosotros en el modelo de gobernanza no logramos articular, yo prefiero llamarlo gobernanza turística y no superestructura turística, confieso, nunca me ha gustado ese concepto de superestructura turística, prefiero llamarlo gobernanza turística. Si nosotros no logramos articular lo público, lo privado y lo comunitario a favor del territorio, va a ser muy difícil que podamos generar desarrollo local. Nosotros no podemos seguir pensando que los empresarios solos pueden, que las comunidades solas pueden, que el gobierno solito puede. No. Y ojo que yo no sé si ustedes ya se han dado cuenta de la manera como están organizados los actores en este triángulo. Y he resaltado en rojo vino tinto la base del triángulo. La base del triángulo es lo privado y lo comunitario. Es decir, necesitamos que la base del desarrollo de nuestros territorios sea la articulación entre los empresarios locales y las comunidades anfitrionas. Necesitamos una relación muy fuerte entre lo privado y lo comunitario. Porque cuando logramos que la relación fuerte entre lo privado y lo comunitario se dé, entendemos, y las flechas van hacia arriba, entendemos que tenemos una manera diferente de relacionarnos con el Estado y con lo público. ¿Cómo funciona hoy este triángulo en Colombia? Las flechas van para abajo y el cuadrito rojo está arriba, donde dice público. Es decir, hoy, ¿quién nos dice cómo desarrollarnos? Lo público, las alcaldías, las gobernaciones, el ministerio, ¿ya? Aquí está el plan de desarrollo, aquí está el plan de tal cosa, aquí está la inversión que vamos a hacer, estos son los proyectos de turismo que el departamento o el municipio va a desarrollar, esto, ¿y qué hace el privado y el comunitario? Se acomoda a eso. Pero cuando entendemos que si tenemos una relación fuerte entre esa base del triángulo, somos nosotros, lo comunitario y lo privado, los que estamos en la base de ese triángulo, los que le decimos al de allá arriba, no señor, nosotros necesitamos un proyecto de estas características. No el que usted piensa, es el que necesitamos para poder garantizar nuestro desarrollo local, sostenible. Eso se llama crecimiento endógeno. Cuando las comunidades generan crecimiento endógeno o desarrollo endógeno, llámelo como quiera, crecimiento, desarrollo, porque hay una discusión frente a si llamarlo desarrollo o crecimiento endógeno. Pero cuando generamos desarrollo o crecimiento endógeno, ¿ya? Tenemos una percepción diferente sobre el territorio. Tenemos una relación diferente con el Estado. Incluso tenemos una relación diferente con las próximas elecciones, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que construir en el turismo. No podemos seguir con gremios y empresarios, ¿ya? Allá arriba, y con comunidades
fraccionadas alguna parte de la comunidad allá arriba. No, necesitamos los gremios y los privados con la comunidad en la base de este ejercicio de gobernanza turística, pensando el desarrollo que necesitamos, pensando los proyectos que necesitamos. Cuando logremos eso, estaremos en una ruta de crecimiento, de desarrollo endógeno, en el cual el desarrollo se vuelve efectivo. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? Ahora lo voy a complejizar un poco más. Yo les dije que esto era teoría de la complejidad, hasta de fractales puede ser si quieren. Entonces, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Pues funciona nuestro modelo de desarrollo local sostenible para el turismo, funciona a través de una palabra que está de moda, pero que yo necesito, ¿verdad? De verdad, que la entendamos. Gestión integral del destino rural. La Organización Mundial del Turismo nos ha dicho, mire, necesitamos que todos los destinos del mundo trabajen en gestión integral del destino. Necesitamos que trabajen en eso, gestión integral de los destinos. Nuestro actual plan de desarrollo turístico, el que tenemos, el actual, tiene ese nombre súper lindo por allá en uno de los pilares, creo que el pilar número 2, si no estoy mal, dice gestión integral del destino Colombia. Y ya hemos empezado a hablar de eso. ¿Sí? Nosotros venimos proponiendo eso para los territorios de Colombia desde hace 10 años. Por allá, desde el año 2010, empezamos a decir, mire, el tema es gestión y participación. Entonces, primer elemento, para que este modelo de desarrollo local sostenible funcione, y aquí es, mire, esta es la descripción de lo que nosotros hacemos en la universidad con las intervenciones territoriales. Primero, gestión integral del destino. Tiene 4 elementos fundamentales. Primero, la planificación y el ordenamiento. Todo empieza por la planificación y el ordenamiento. Y en la planificación y el ordenamiento hemos diseñado una metodología, ya hemos formulado varios programas de turismo de naturaleza, varios planes de desarrollo turístico, y yo sé que tal vez muchos de los que me están escuchando y en los municipios que hemos intervenido han entendido cómo es nuestra metodología participativa para la formulación de programas o de planes de turismo, ¿ya? Y ahí hay unos elementos que nos parecen supremamente fundamentales en el elemento de la participación, porque el elemento de la participación para nosotros está determinado por una metodología que es la IAP, que es la investigación-acción participativa, ¿ya? Podrán haber otras visiones de la hermenéutica, bueno, y otros temas, ¿ya? Pero fundamentalmente, digamos, la participación. Y en los elementos de la planificación y el ordenamiento, ojo, nosotros nunca iniciamos un ejercicio de planificación y ordenamiento sin pasar por la fase 0 de la planificación y el ordenamiento. Todos los proyectos que hemos desarrollado tienen una fase 0. Ustedes van a ver que casi siempre todos los proyectos de planificación, de hecho en este momento hay varios que sé que están funcionando en el departamento, inician con el diagnóstico. Nosotros no entramos de una al diagnóstico, entramos a la fase 0, que es la fase de prepararnos para planificar, donde tradicionalmente muchos han participado en capacitación, en formación, en diálogo, en conversatorios con nuestro equipo, donde les explicamos qué es la planificación, qué es el ordenamiento, eso para dónde va, cómo se come eso, si es turismo de naturaleza, qué es turismo de naturaleza es un negocio verde, el biocomercio sostenible, y cuando entendemos las reglas de juego, entonces le decimos a la comunidad, listo, ahora sí, vamos a planificar, no antes. Segundo, marketing de destinos o mercadeo de destinos. Ahí hay un elemento muy fuerte, sobre todo, digamos, el marketing de destino lo hemos visto en 3 niveles, en 3 dimensiones. Una que para nosotros es de nuestro mayor agrado en la Universidad Autónoma, que es el marketing territorial, en eso trabajamos muy fuerte. El segundo elemento asociado al marketing territorial es el branding, es la marca, o un desarrollo de un tema alrededor de la marca. Y el tercero, no tanto para lo rural, pero sí para otros destinos, que es el city marketing. Digamos, esos elementos dentro del marketing. Tercero, el fortalecimiento de capacidades locales, del talento humano. Hay que generar competencia en los actores locales. Si los actores locales siguen entendiendo al turismo con folclorismo, es muy difícil que nos vayamos a desarrollar. Por ejemplo, hablando de capitales y de ciudades, si los actores del turismo y los empresarios del sector turismo siguen viendo el turismo simplemente como un elemento económico productivo
¿ya? Y no tienen una visión, por ejemplo, y voy a hablar de destinos para más desarrollo, una visión, por ejemplo, internacional del turismo, ¿sí? Turismo como comercio exterior, por ejemplo, ¿ya? Entonces, tener unas miradas diferentes frente al turismo, o en los temas rurales, entender al turismo como un negocio verde, como un agronegocio, es decir, yo soy un empresario verde, soy un empresario rural, soy un empresario de comercio exterior, y tengo que tener esa postura y tengo que tener esa cultura. Temas como el bilingüismo, por ejemplo, destinos bilingües, temas como el bilingüismo, por ejemplo, temas como el costeo, temas como el mercadeo, temas como la gestión de operaciones, temas como la calidad turística. Son elementos del fortalecimiento de las capacidades del talento humano. Yo soy un empresario y debo tener el conocimiento y las capacidades de un empresario rural, sí, de negocios verdes, de bionegocios, de economía circular, llámelo como quiera, pues ahorita que están utilizando muchas terminologías. Y lo cuarto, unos elementos relacionados con la infraestructura sostenible. Hablábamos de diseño paisajístico, manejo del paisaje y manejo de todos estos temas relacionados con el desarrollo turístico. La infraestructura turística debe ser con enfoque de sostenibilidad. Entonces, ese es un lado de la cara, que era la primera dimensión que teníamos en el diagrama anterior, y la otra dimensión, que es la de los activos, y que es el universo de los activos y las potencialidades, ya que nosotros lo hemos concebido como que se trabaja desde las dimensiones del desarrollo local sostenible. Es decir, ¿cuáles son esas dimensiones? Pues el territorio tiene unos elementos ambientales, unos elementos sociales, unos elementos culturales, unos elementos productivos económicos, y todo esto debe desarrollarse a través de una construcción participativa. Sin participación, esto no es posible. Y voy a empezar a mostrarles, bueno, y la base de todo esto, pues, es la sostenibilidad territorial. Entonces, ¿qué temas tenemos que considerar en cada uno de estos elementos o estas dimensiones que están inmersas dentro de este modelo? Pues primero, elementos ambientales. Por ejemplo, la biodiversidad, los servicios ecosistémicos, las áreas protegidas, las áreas naturales protegidas, los planes de manejo, hasta elementos como los de la estructura ecológica principal, la educación y la interpretación ambiental, la gestión ambiental comunitaria. ¿Y eso está asociado con qué? Con protocolos de capacidad de carga turística o de límite aceptable de cambios. Ahí tiene para que escoja la metodología que más le guste. Algunos se casaron con la metodología de capacidad de carga turística del cuadrito que recorre el sendero, y eso se lo aplican a todos ya. Otros son más complejizan más el tema y hablan de límites aceptables de cambio para áreas protegidas y demás. Productos de turismo de naturaleza. Producto de turismo de naturaleza. Un buen diseño de producto de turismo de naturaleza. Entonces, son elementos ambientales que tenemos que considerar. Uno dice, ¿cómo así? Claro, cuando trabajamos en turismo rural, en estos espacios rurales, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de la biodiversidad colombiana? Pues en nuestras zonas rurales. ¿Dónde están las reservas de la sociedad civil? En nuestras zonas rurales. Esa imagen que tenemos ahí, ¿dónde están los páramos? En nuestro departamento del Valle del Cauca. Esa que es una foto del páramo de la Nevera. ¿Dónde están los páramos? ¿Ya? Que son la fuente que produce el agua que consumimos. O sea, el principal servicio ecosistémico que tenemos. ¿Ya? En los entornos rurales, vallecaucanos y colombianos. Entonces, son elementos que tenemos que considerar, pero además, aquí hay dos elementos que me parecen fundamentales. Y es que los operadores turísticos y los que desarrollen turismo deben entender que antes que la actividad turística está la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos. Y hay temas con los que nos tenemos que empezar a relacionar los operadores turísticos y los actores del turismo. Por ejemplo, nosotros como país somos garantes y firmamos por allá en el año de 1992, en la cumbre de Río de Janeiro, nos hicimos garantes y firmamos un tratado que es
vinculante internacional, que es el CDB, el Convenio de Diversidad Biológica. E incorporamos el Convenio de Diversidad Biológica a una ley que tenemos en el país, que es la Ley 165 de 1994, Ley 165 de 1994, que es la Ley General de la Biodiversidad en Colombia. Y la conservación de la biodiversidad, según el CDB, no el CDY, el CDB, el Convenio de Diversidad Biológica, ¿ya? El primer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica es que garantizaremos la conservación de la biodiversidad por encima de cualquier actividad. Punto. Y resulta que cuando hablamos de turismo rural, que es turismo de naturaleza, ¿sí? El turismo de naturaleza como producto sombrilla, por encima tiene algo que se llama biocomercio sostenible, y por encima de biocomercio sostenible hay algo que se llama negocios verdes, ¿ya? Y resulta que el primer principio de los negocios verdes y el biocomercio sostenible es el primer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, la biodiversidad por encima de todo. Y nuestros actores del sector turismo no lo tienen claro, entonces tienen en mente que es que toda la naturaleza colombiana es susceptible de turismo. Pues que estas lagunas en los páramos son para subir la cuatrimoto, para ir a lavar la moto, para ir a lavar la bicicleta, ¿ya? Que los frailejones los podemos traer del páramo a ver si nos prenden en los antejardines en Palmira, ¿ya? Que son los casos que hemos visto. Esto yo no me lo estoy inventando, esto yo lo he visto, ¿ya? Entonces, necesitamos tener una conciencia colectiva en el sector turismo frente a la biodiversidad, a los servicios ecosistémicos, a las áreas naturales protegidas y su plan de manejo, que es su carta de navegación. Entonces, Parque Nacional Las Hermosas, Parque Nacional Tayrona, la playa más bonita del Parque Tayrona, ¿sí? Es donde salen a desovar las tortugas. Es una de las playas más bonitas del mar más azul, ¿sí? Pero ¿qué hacemos? Tiene un servicio ecosistémico muy importante. Esas tortugas estaban ahí antes que llegáramos nosotros a esa playa. Y el plan de manejo tiene algo que llama la zonificación territorial. Y en esa zonificación territorial, pues hay unas áreas de acceso público y hay otras que son intangibles o intocables, porque es que allá es donde nace el agua del acueducto de Palmira, donde nace el agua del acueducto de Yotoco, en la reserva de Yotoco, donde nace el agua del acueducto de Calima Darién, ¿sí? Arriba en el páramo del Duende, en el Cerro Calima, ¿ya? Entonces, esos elementos hay que considerarlo. Entonces, los operadores turísticos y los actores del sector turismo se tienen que relacionar con estos elementos, con la capacidad de carga turística. ¿Cómo así que, vení, pero por qué trajiste 50 avistadores de aves si en este bosque solamente pueden entrar 15? No, pero todos son súper buenas personas, todos son amantes de la naturaleza, a todos les encanta tomarle fotos a las aves. Sí, pero estamos hablando de que solamente pueden entrar 15 o 20. O sea, tenés 40 cámaras persiguiendo las aves, tenés 30 personas con el playback, tenés 40 personas con lo que llamamos la pisada de vaca que destruye los senderos. Entonces, tenemos que empezar también a tener una responsabilidad frente a estos temas de los elementos ambientales. Los elementos sociales, ¿ya? Tenemos que tener muy clara la caracterización de la comunidad local, de los actores locales, cuáles son sus roles, cuáles son sus papeles, cómo se desarrollan y cómo es esta interacción colectiva dentro del territorio. El fortalecimiento de la asociatividad local debe ser fundamental. Sin asociatividad no hay posibilidad de desarrollar. Juntos somos más, juntos podemos movernos mejor, juntos es que vamos a salir de esta pandemia. Y así lo demostramos, es que juntos es que vamos a salir de la pandemia, ¿ya? Desde la participación efectiva, tenemos que aprender de participación efectiva y aprovechemos los espacios de participación para que después no estemos diciendo que otros deciden por nosotros. Crecimiento endógeno, ya les expliqué eso qué es. Ojo que eso es supremamente peligroso para muchos gobiernos. Cambio y transformación social. Es decir, tenemos que trabajar en procesos de transformación social, de cambio social dirigido y cambio social autodirigido.
Elementos culturales. Primero, hay que hablar de temas de ancestralidad y patrimonio. Hay que hablar de identidad y empoderamiento territorial. ¿Qué significa ser un habitante rural? Hoy están hablando de neorurales, los nuevos rurales, los neorurales, y hoy incluso hay un fenómeno en la ruralidad colombiana, en el campo colombiano. Me leí un artículo sobre algo que han denominado la desagriculturización del campo colombiano. El campesino colombiano, el habitante rural colombiano hoy no solamente es agricultor y ganadero, hoy tiene otras actividades, el turismo es una opción y otras más. Ahí hay un elemento interesante. Hay temas de gestión cultural comunitaria. Identifiquemos esos elementos de la gestión cultural comunitaria asociados al producto de turismo cultural y asociados, y les recomiendo que se lean, la política de turismo cultural de Colombia. Y finalmente el tema del cambio y la transformación social. Necesitamos estar unidos, necesitamos que esa base de la gobernanza que les mostré ahorita, que genera todo este tema de empoderamiento, que genera crecimiento endógeno, genera transformación social. Los elementos productivos y económicos en la ruralidad, hoy estamos hablando de negocios verdes, hoy estamos hablando de agronegocios, entonces sintámonos como empresarios rurales y entendamos qué es un negocio verde, y entendamos qué es un agronegocio, y entendamos eso qué es, cómo me comporto, cómo es el plan de negocios, eso cómo funciona, cómo es, por ejemplo, el mercadeo verde, un tema que está de moda, marketing verde, green marketing, ¿ya? Elementos como la economía a escala humana. Hoy estamos hablando de economía circular, hoy estamos hablando de consumo local, de consumo responsable, de ser consumidores responsables. Es lo único que nos va a ayudar a salir de esta pandemia hoy, el consumo, el autoconsumo, y fundamentalmente el tema del comercio justo. Con esto es lo que tenía para contarles. Quisiera, pues espero que la conferencia haya sido de su agrado, y a partir de este momento quedo a su disposición para las preguntas que consideren pertinentes. Muchísimas gracias por su atención. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias por la ponencia. El tema estuvo genial. Los asistentes que quieran participar haciendo preguntas, por favor, déjalas en el chat. Y si alguno de los asistentes tiene... Un momento, don Ricardo. Listo, don Ricardo, yo creo que eso me conoce. Gracias, ¿se me escucha? Sí, señor. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias, Cámara de Comercio de Buga, por este espacio. Gracias, profesor Germán. Un placer saludarlo. Y la verdad es que el tema ha sido muy interesante y quiero plantear al menos una visión alrededor de los problemas que se generan cuando desarrollamos mal el concepto y entonces terminamos dándole un contexto equivocado a las actividades. Me refiero rápidamente a la actividad del turismo de naturaleza asociada con la ruralidad, que es el aviturismo. El aviturismo se convirtió en un producto snob. Desde el principio hubo como una promesa de que las personas iban a desembolsar $300 por cada individuo cuando viniera a ver aves a Colombia. Y resulta que eso se convirtió en un engaño, además de que el producto mismo se convirtió en un canto de sirena. ¿Y por qué digo que es un producto snob? Que no aterriza de manera adecuada el concepto, porque la gente se dedicó a ver aves y a registrarlas en un cuadernito, como si fueran observadores expertos. Pero se olvidó, por ejemplo, el concepto real de la especie en un contexto de naturaleza. No sabemos para qué sirven las aves, no sabemos explicar cómo se hace el tema de control de plagas a través de las aves, cómo favorecen la polinización y esparcir las semillas y la germinación. Se nos olvidó el contexto cultural del ave a través del mito. Las tradiciones que hay en la cultura rural alrededor, por ejemplo, de la anunciación de las lluvias, la composición que las aves hacen de los elementos del paisaje,
o incluso cómo resultan inspiradores para la música y la poesía, que sería, por ejemplo, del vallenato sin un mochuelo. Y lo que estoy viendo aquí es que el producto se desvirtuó y se convirtió en un producto snob, es un producto snobista, esto de salir a observar aves y se hace en todo el país con el argumento de que estamos desarrollando el turismo en la ruralidad. Y eso es por el gran error que se cometió con respecto al hecho de que lo que hizo el turismo fue instrumentar los espacios rurales. En lugar de que los espacios rurales identificaran en el turismo una y solo una más de las actividades que podía usufructuar. Entonces lo quería dejar expuesto por si esto le merece algún comentario. Desde luego creo que lo más importante en este caso es empezar a cambiar esas pretendidas narrativas turísticas por unas narrativas generativas que hablen de la realidad de los actores en la ruralidad colombiana. Muchas gracias, señor Ricardo. Profesor Germán, ya le activé el micrófono. Ya le activé el micrófono, profesor Germán. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Ricardo. Un abrazo en la distancia. Muchas gracias por tu comentario. Siempre tan acertado y tan crítico. Comparto exactamente lo que acabas de comentar. Yo pues he sido un amante del avistamiento de aves, pues no se olviden que yo tengo una formación primaria como biólogo, zoólogo, como ornitólogo, ¿ya? Y una de las razones por las cuales yo siempre, las aves siempre me han apasionado, ¿sí? Pero es por lo que tú estás diciendo, es por la función social, cultural, ecológica que cumplen. Es decir, para mí las aves no son ni una competencia, ni un esnovismo, ¿sí? Ni algo que está de moda y simplemente por eso. Sí, hoy nosotros llevamos, yo decía, esos escenarios minimalistas, minimizamos el tema del avistamiento de aves en un ejercicio de tener una guía, unos binoculares y una cámara, ¿ya? Y yo les decía en estos días a mis compañeros de la universidad, les decía, mire, ustedes todos tienen pregrado, maestría, doctorado en ornitología, ¿sí? Y a ustedes les ha tocado ver como 30 cursos en toda su historia de formación para poder entender el tema del avistamiento de aves, ¿ya? Y hoy se volvió un tema de moda, ¿sí? Y se volvió un tema de moda porque no le estamos dando la información completa a las comunidades y al público, ¿ya? Lo que dice es totalmente cierto, es decir, le dijimos, mire, métase a avistamiento de aves, cómprese una guía, cómprese una cámara y unos binoculares, que eso todos los gringos pagan $300. Los australianos pagan 500, los japoneses pagan 400, 500, los franceses no sé qué, ¿ya? Y entonces, claro, eso es matemática criolla, o sea, 10 gringos a $300 cada uno en un día son $3.000, es un curvo de plata, ¿ya? Pero no les contamos la otra parte de la historia. Él paga $300 por un guía bilingüe, experto en aves, certificado, por un ecolodge, por un transporte, por una experiencia de turismo a avistamiento de aves, ¿ya? Y voy a poner un ejemplo comparativo. La capital mundial de las aves es Inglaterra, es Londres. Tiene la feria más importante de avistamiento de aves y llegan cantidades de tours y todo lo que usted tiene. Y tiene 900 especies de aves. Colombia tiene 1920 ya, es lo que entiendo, ¿ya? Es decir, tenemos, claro, tenemos el recurso, sí, las aves, pero no tenemos el producto consolidado todavía. Entonces, mucho ojo con eso, porque sí me parece importante lo que dice Ricardo, es decir, no podemos desvirtuar la narrativa y no podemos desvirtuar la ruralidad o los ejercicios reales que hay que desarrollar en la ruralidad por estos temas de moda. Entonces, se puso de moda IBIR. Y todo el que quiera tiene una cuenta de IBIR y todo el que quiera sube cierto o mentiras, una especie de ave de IBIR. Y con este ejercicio del ego y del esnovismo, me he tomado la molestia a veces de revisar algunas listas por ahí, ¿sí? Y uno se da cuenta que no, hay especies que definitivamente, desde el conocimiento biológico, ecológico, científico, ¿sí? Claro, obvio, IBIR no es igual que la base de biodiversidad del Humboldt, donde usted para poder meter una especie en esa lista del Humboldt, usted tiene que ser biólogo con tarjeta profesional, demostrar que es ornitólogo, y tener un código del Instituto de Investigaciones de Colombia para poder subir las aves que usted ha avistado en ese equipo, ¿ya?
Entonces, hemos perdido la rigurosidad también, hemos entrado en un folclorismo dentro del turismo, y yo lo decía al principio, porque es que sentimos que el turismo es eso, un folclorismo, porque no lo entendemos ni como una ciencia, ni como un área disciplinaria que merece toda la atención y todo el respeto. Es decir, cualquiera puede avistar aves, claro, chévere que todos nos volquemos alrededor de las aves como un ejercicio de educación ambiental, pero como dice Ricardo, de entender qué significan como polinizadoras, qué significan para la cultura, para muchas religiones en el mundo, qué significa para los egipcios, por ejemplo, y para otros, ¿sí? Las aves, ¿sí? Y ese significado y ese valor es el que realmente tenemos, y no estar compitiendo por el que publique más fotos en las redes sociales o por el que marcó más aves en IBIR, por una cosa que a mí, yo se los digo, es una apreciación mía, de Germán Morales, ¿sí? O por tratar de que los niños, como sea, entren en ese mundo y se vuelvan ornitólogos y volverlos estrellitas del avistamiento y todo eso. Chévere sensibilizarlos en ejercicios de educación ambiental a los niños y a las comunidades. Ejercicios de educación ambiental que les enseñen a apreciar, que les enseñen a valorar, que les enseñen a empoderarse. Pero de acuerdo, tenemos que mejorar la narrativa y tenemos que hacer ejercicios serios, técnicos y bien elaborados de desarrollo rural, porque el turismo debe aportarle al desarrollo rural. Y gracias por tu comentario, pregunta, Ricardo. Muchísimas gracias. Listo. No, profesor, no hay más. Yo creo que la ponencia fue clara para todos los asistentes. En este momento se encuentra mi el director de competitividad, el doctor Jean Fabián Taborda, que le quiera un saludo, profesor. Ya le activo el micrófono. El doctor Jean Fabián. Buenos días, Germán. ¿Cómo me le va? Muchísimas gracias, profe, por el apoyo, por esta charla que nos acabas de compartir aquí en medio de la celebración del Día Internacional del Turismo. Pues de pronto te diste cuenta, una jornada, y todos los asistentes que están hoy presentes, una jornada que lo repartimos en 3 sesiones, 3 mañanas de estar compartiendo conceptos, de estar compartiendo también experiencias en torno al turismo y la ruralidad. Agradecerte, Germán, también por este espacio, por compartir todo lo que se ha venido desarrollando por parte de la universidad, de la Escuela de Turismo, la cual tú vienes liderando, muy importante para el departamento aquí en el Valle del Cauca. Pues un saludo también especial a todos los asistentes, por allí veo varios conocidos. Agradecerles por haber asistido los 3 días a todos, y pues esperamos que todas estas temáticas que se trabajaron hayan enriquecido también ese conocimiento y ese interés por explorar esas oportunidades que tenemos en la ruralidad, de hacer un turismo sostenible y un turismo también que vaya a beneficiar también a todas las personas que viven pues en la ruralidad. El programa creo que nos invita, profe Germán, a seguir explorando este tipo de espacios de trabajar ese turismo comunitario, ese turismo rural, donde los turistas hoy en día están buscando ese tipo de ejercicios. Y más aún hoy día con la conciencia que estamos tomando por efectos de la pandemia, de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, y no solamente la ambiental, sino también la social, donde podamos también integrar todos esos procesos turísticos para beneficiar a nuestras comunidades y a muchísimas personas. De nuevo, muchísimas gracias a todos por haber asistido. Los invito a que estén muy atentos a las diferentes actividades que venimos realizando a través de el área de turismo de la Cámara de Comercio de Buga. Tuvimos la oportunidad, profe Germán, de tener varios asistentes también de otras regiones del país. Algunas personas vimos por ahí de México, de Ecuador, de Venezuela durante todos estos 3 días. Y pues seguramente también un proceso interesante para replicar en estas otras partes. No sé, profe, si quieres unas palabras de cierre para que nos ayudes a cerrar. Tú que tienes tanta experiencia también en estos temas del turismo rural, trabajando en la zona
de Tenerife, para los que estamos aquí que somos del Valle del Cauca, la zona del Pomo, la zona de Costa Rica y más arriba de Costa Rica, zona rural en Ginebra, hacia la zona de Calima, Arién, Restrepo, bueno, tantas zonas rurales del departamento que tú has estado acompañando. Fabián, muchas gracias. No, pues yo quedo muy agradecido por el espacio. Espero que la charla, la conferencia, pues haya aportado elementos, que es en parte lo que nosotros nos hemos puesto como meta en la Universidad Autónoma de Occidente, es decir, tener una misión muy formativa en estos temas del turismo, en acompañar a los territorios y como lo dije al principio, pues en la universidad cada vez nos venimos consolidando más como la universidad de la comunidad para la comunidad. Yo creo que las acciones así lo demuestran. Nosotros hoy tenemos proyectos en las 4 o 5 subregiones del departamento del Valle del Cauca y pues las puertas de la Universidad Autónoma, de la Escuela de Turismo quedan abiertas en este relacionamiento con la Cámara de Comercio, con las administraciones y con cada uno de los que hoy se han conectado. Con mucho gusto en lo que podamos seguir colaborando, siempre vamos a estar ahí. Muchísimas gracias. Bueno, profesor, muchas gracias a todos los asistentes. También recordarles habían asistentes de El Salvador, el licenciado, de Ecuador, Venezuela, el profesor Germán Morales. Muchas gracias por su ponencia. Mil gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos el próximo miércoles al seminario de sostenibilidad, ya en su última jornada, que el tema va a ser el sistema de gestión de riesgos y seguridad en el trabajo. Muchas gracias a todos. Por eso, muchas gracias.